El desastre nuclear de Chernobyl es considerado una de las peores catástrofes nucleares de la historia humana. Ocurrió el 26 de abril de 1986 en horas de la madrugada. Dos explosiones increíblemente grandes tuvieron lugar en el bloque de reactor número 4. Esto causó el lanzamiento de cantidades masivas de desechos nucleares al aire que rodea la planta. Esto llevó a que todas las ciudades cercanas tuvieran que ser evacuadas para mantener a los residentes lo más seguros posible. Pero pronto se darían cuenta de que lamentablemente el daño ya estaba hecho. En el periodo previo a los desastres, los empleados habían estado ejecutando unos protocolos para simular un corte de energía, tratando de probar si sus sistemas eran capaces o no de manejar tal corte. Pero en el medio del procedimiento y prueba, las cosas salieron terriblemente mal y el reactor detonó. Cientos de miles de residentes fueron desalojados por la fuerza de sus hogares. Muchos ni siquiera tuvieron tiempo suficiente para recoger sus pertenencias. La mayoría de los residentes de los pueblos cercanos quedaron con efectos devastadores para su salud que durarían muchos años, incluso décadas. De hecho, todavía hoy, más de 35 años después del desastre, algunas personas siguen sufriendo efectos secundarios de salud después de haber estado expuestos a grandes cantidades de radiación. Incluso con todo esto en mente, hay mucho sobre Chernobyl que la mayoría de la gente no sabe. Algunos de los temas que trataremos hoy nunca han sido mencionados en series de televisión o documentales, así que prepárate para aprender más sobre Chernobyl de lo que nunca creíste posible. Pero antes de empezar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para obtener más videos. Además, atento al número 1, conocerás un hecho sobre Chernobyl que la mayoría de la gente desconoce. Vasily Ignatenko. Después de que el reactor de Chernobyl explotara y arrojara al aire cantidades enormes de desechos radioactivos, también se desató un incendio. Los humos de este incendio solo empeoraron las cosas y continuaron liberando grandes cantidades de material radioactivo hacia el aire. Esto por sí solo parece terrible. Sin embargo, las cosas solo se volvieron más desastrosas a partir de aquí. Después de un corto periodo de tiempo, las nubes de lluvia comenzaron a rodar. Gran parte de los desechos radioactivos fueron absorbidos por estas nubes y llovieron sobre áreas circundantes. Se pidió a los expertos que explicaran cuánto material radioactivo se había esparcido por las ciudades cercanas y estimaron que habría sido el equivalente de unas 200 veces la cantidad de material radioactivo que se detonó en Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Para ayudar a minimizar el daño en áreas circundantes, el gobierno ruso comenzó a emplear hombres que pronto serían conocidos como liquidadores. Estos hombres tenían la tarea de acercarse lo más posible a la fuente de la explosión para ayudar a apagar las llamas rugientes y poner fin a la catástrofe. En muy poco tiempo se trajo a más de 600,000 hombres para ayudar a limpiar las áreas circundantes. En estos 600,000 trabajadores había equipos de bomberos, especialistas nucleares, albañiles, transportistas e incluso trabajadores de protección civil. Juntos ayudaron a disminuir el impacto del desastre. Sin embargo, la mayor parte del daño ya estaba hecho. Para empeorar las cosas, los científicos en ese momento no comprendieron completamente cuán terrible fue realmente este incidente. Debido a esto, la mayoría de los hombres que se presentaron para trabajar en el lugar no estaban equipados con equipo de protección adecuado. Por eso estaban expuestos a niveles tóxicos de radiación durante muchas horas al día. A profesionales de la salud les preocupaba que después de que los hombres regresaran de este trabajo, transfirieran esta radioactividad a esposas, hijos y otras personas que vivían cerca. La verdad es posible que nunca comprendamos el verdadero impacto de lo que sucedió ese día, ni lo que sucedería en las semanas, meses y años posteriores al incidente. Uno de los hombres que terminó más afectado fue conocido como Vasily Ignatenko. Este joven tenía solo 25 años entonces, pero se encargó de convertirse en un héroe nacional cuando se ofreció como voluntario para tratar de apagar el incendio lo mejor que pudo. Se expuso a cantidades masivas de radiación al acercarse al fuego y finalmente
sería hospitalizado. Sin embargo, cuando llegó al hospital, ya era demasiado tarde. Su cuerpo se había irradiado tanto que comenzó a hincharse de formas que parecían inhumanas. Al final de todo, sus cuidadores ni siquiera pudieron ponerle ropa o zapatos porque su cuerpo estaba completamente mutilado por la radiación. Algunos informes incluso dicen que comenzó a toser tan violentamente que inclusive tosió algunos de sus órganos internos. Pero después de sufrir de formas que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos comprender, perdió su vida el 13 de mayo de 1986. El día de su entierro, los que prepararon su tumba tuvieron que instalar una capa adicional de hormigón, así como una capa de zinc, para ayudar a evitar que la radiación de su cuerpo finalmente llegara a la superficie. Rusia lo mantuvo en secreto. Después de que el reactor explotó, se notificó al gobierno ruso sobre lo terrible que fue el incidente. Sin embargo, en lugar de tomar medidas inmediatas para poner a salvo a los ciudadanos, el gobierno decidió mantener la historia en secreto y hacer todo para que se mantuviera de esta manera. Las áreas circundantes tardarían varios días en ser evacuadas después de que los funcionarios del gobierno finalmente admitieran el verdadero alcance del desastre. Antes de esto, hicieron lo posible para barrer el incidente debajo de la alfombra, aunque al final se vieron obligados a admitir la derrota y reconocer sus errores. Si pensaste que unos pocos días eran demasiado tiempo para que alguien se enterara del desastre, espera a escuchar esto. Otros países no fueron informados sobre lo que había ocurrido en absoluto. Toma en cuenta que Estados Unidos y Rusia estaban en plena Guerra Fría. Debido a eso, la comunicación entre los dos países era muy limitada. Sin embargo, aparte de los Estados Unidos, Rusia tampoco informó a ningún otro país de lo que pasaba. Pasaría bastante tiempo antes de que varios trabajadores suecos de energía nuclear se dieran cuenta de que se había liberado una gran cantidad de desechos nucleares al medio ambiente. Después de enterarse de esto, alertaron a todos sobre lo que había pasado y en poco tiempo se dieron cuenta de lo que pasaba en Chernobyl. Si no fuera por ellos, probablemente nunca hubiéramos sabido que el evento sucedió. Yodo radioactivo, cesio y estroncio. Al pensar en los efectos negativos para la salud de un desastre nuclear como este, tal vez piensas en las grandes cantidades de desechos radioactivos que se filtran al aire en las comunidades cercanas. Pero, ¿alguna vez has pensado en qué más podría haber sucedido después? Uno de los aspectos más peligrosos y preocupantes del desastre nuclear fue el yodo radioactivo. El yodo no es una sustancia química de la que oímos mucho en noticias o clases de salud. Sin embargo, es vital para nuestra supervivencia. Las glándulas tiroides contienen una gran cantidad del yodo del cuerpo y a menudo se ingiere a través de plantas que se criaron en suelos de alta calidad, con niveles adecuados de yodo en la tierra. Sin embargo, después de la explosión de Chernobyl, gran parte del yodo del área, tanto del suelo como de otros lugares, se irradió. El problema con esto es que nuestros cuerpos traerán yodo de casi cualquier fuente posible, y dado que la mayor parte del yodo en nuestros cuerpos se almacena en las glándulas tiroides, esto significa que el yodo radioactivo representa un riesgo significativo para las personas en áreas circundantes, ya que podría provocar cáncer de tiroides muy fácilmente y muy rápidamente. Sin embargo, hay una manera interesante de evitar esto. Nuestros cuerpos solo pueden almacenar una cierta cantidad de yodo en un momento dado. Si tu cuerpo ya está teóricamente lleno de yodo, rechazará cualquier yodo adicional y simplemente lo eliminará. El yodo también tiene una vida media de unos 8 días. Debido a esto, siempre que los locales se aseguraran de que sus cuerpos estuvieran al máximo con la cantidad de yodo necesaria, ellos tendrían un riesgo relativamente bajo de recibir yodo irradiado en sus glándulas tiroides. Para ayudar a garantizar que esto fuera posible, a la mayoría de los locales se les dieron suplementos de yodo para que los tomaran antes de que el yodo radioactivo llegara a sus cuerpos. Afortunadamente, esto parece haber disminuido el impacto del cáncer de tiroides para la mayor parte de los supervivientes. Sin embargo, no lo eliminó por completo. Al final, muchas personas quedaron con efectos secundarios devastadores para su salud. Si esto no fuera lo suficientemente malo, químicos como el cesio y el estroncio también se vieron afectados por la radiación. El estroncio ayuda principalmente a mantener los huesos y los dientes sanos.
mientras que el cesio puede afectar la estructura de ciertos tejidos del cuerpo y la sangre. Estos químicos también fueron irradiados, y había muy poco que los médicos pudieran hacer para evitar los efectos negativos de estos químicos. Aún peor, estos químicos irradiados tienen una vida media de más de 30 años. Esto significa que solo un 50% de los químicos tóxicos en Chernobyl han sido eliminados. Esto significa que el área seguirá siendo inhabitable durante muchos años. Iván Shamyanok. A pesar de que Chernobyl es completamente inhabitable, puede que te sorprenda saber que durante muchos años algunas personas aún vivían ahí. No sabemos por qué. Sin embargo, se sabe que al menos 700 personas se mudaron de vuelta a Chernobyl después de que pasara la lluvia radioactiva. La ciudad había sido el hogar de 14,000 personas. Sin embargo, solo quedaron 700 después del desastre. El resto de los habitantes hizo todo lo posible por sacar sus vidas de este lugar y empezar de nuevo. Pero un anciano y una anciana se destacan entre el resto de los residentes de Chernobyl. Un hombre de 95 años llamado Iván Shamyanok vivía en Chernobyl desde que ocurrió el desastre. Su esposa eventualmente fallecería. Sin embargo, ella no falleció por los efectos negativos del desastre. En cambio, parece que ella simplemente murió de vejez. La pareja se negó a abandonar el área y vivirían el resto de sus años en Chernobyl. Todo esto a pesar de los riesgos de salud antes mencionados. Lo que es algo espeluznante de esto es que ninguno de los dos se quejó de ningún efecto secundario negativo. Ambos se mantuvieron bastante saludables por el resto de sus vidas. Ahora que la esposa de Iván ha fallecido, él vive la vida promedio de un anciano algo solitario. Esto teniendo en cuenta que prácticamente nadie vive en Chernobyl. Llamar solitario a este hombre sería una subestimación dramática. Excursiones de un día a Chernobyl. Ahora nos quedan las secuelas de Chernobyl más de 30 años después del incidente. De acuerdo a las leyes locales, Chernobyl está oficialmente fuera del alcance de cualquier persona que quiera vivir allí. Sin embargo, para aquellos que vivían allí antes de la lluvia radioactiva, el gobierno ha sido más relajado con estas reglas, como lo demuestran Iván y su exesposa. Sin embargo, aunque a nadie se le permite vivir en esta área permanentemente, esto no ha impedido que muchos exploradores visiten Chernobyl a lo largo de los años. En 2011, solo 25 años después de la explosión, los turistas comenzaron a llegar en masa al área para echar un vistazo a lo que se ha convertido esencialmente en un desierto. Los turistas pueden hacer viajes de un día a Chernobyl para echar un vistazo a la ciudad olvidada. Sin embargo, antes de que se les permita ingresar, se les asigna la tarea de participar en un procedimiento de descontaminación. También se ven obligados a usar ropa protectora si planean acercarse al reactor. Además, también se les pide que se descontaminen una vez más después de abandonar el área para asegurarse que no se lleven radiación a sus casas. Desde que ocurrió esta tragedia, Chernobyl ha permanecido prácticamente intacto. Sin embargo, en años más recientes, el gobierno ruso espera recaudar grandes cantidades de dinero organizando recorridos privados por la zona. Estimaron que unas 100,000 personas comenzarían a visitar Chernobyl cada año para ver mejor lo que sucedió ese fatídico día hace tantos años. Algo que asusta bastante de todos estos recorridos es que a los turistas e invitados se les permite ingresar a la sala de control en la que todo salió mal, el epicentro del desastre hace más de 3 décadas. En el pasado, este reactor estaba protegido por un material grueso para mantener a los visitantes alejados de los desechos radioactivos. Sin embargo, en los últimos 2 años, a los turistas se les permite ingresar a esta sala con solo un equipo de protección mínimo, incluido el equipo de protección de cuerpo completo. Parece que el gobierno ruso está haciendo lo mejor que puede para sacar algo bueno de esta situación devastadora al permitir que las personas se adentren en esta área y se lleven a casa recuerdos que les durarán toda la vida. Cuéntanos en los comentarios, ¿te interesaría visitar Chernobyl? ¿Por qué? ¿O por qué no? Y ese es el video de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si lo hiciste, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para ver más videos. Gracias por vernos.